El tema que se me ha pedido que comparta con ustedes es el siguiente: el amor es amar a tu esposa. Mi esposa creo que está hablando allá que el amor es respetar a tu marido, así que estén contentos, ¿verdad? Por eso. Hay muchos hombres que sus esposas no los respetan. Y qué buen tema se eligió para hablarle a las esposas acerca de esto, pero también al hombre. El hombre necesita conocer un poquito más de la naturaleza de la mujer, que en un momento lo vamos a tocar, y por eso es que este tema, el amor es amar a tu esposa, es sumamente muy importante. Como decía el pastor Chava Pardo, se ha confundido lo que es amar a veces con el romanticismo y con algunas actitudes que tomamos y creemos que porque les damos o hacemos esto o aquello, pues las estamos amando, y no es cierto. Entonces vamos a estudiarlo a la luz de la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, en esta mañana. Nos permites estar aquí reunidos para estudiar tu palabra, para escuchar tu instrucción. Señor, aquí habemos un buen número de hombres a los cuales tú quieres ministrar nuestro corazón, traer sabiduría a nuestro corazón, y entendemos, Señor, que la familia es lo más importante. Después de ti es el tesoro más valioso que tú nos has entregado, el cual lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger, tenemos que hacer todo porque crezca saludable. Y en esta ocasión, Señor, nuestra esposa, aquella mujer con la que decidimos casarnos hace tantos años, Señor, para nosotros es muy importante entender y conocer cómo debemos amarlas, qué es lo que ellas esperan de nosotros, porque por naturaleza ellas son muy diferentes a nosotros. Nosotros somos visuales, ellas más se inclinan hacia el sentimiento, hacia el corazón, y nosotros muchas veces hemos sido insensibles, Señor, no hemos entendido esa necesidad que ellas tienen, hemos endurecido el corazón, hemos sido, Señor, ásperos con ellas, no las hemos tratado como esos vasos más frágiles que nosotros, y todo eso al final, Señor, pues repercute en una mala comunión, una mala relación, malas formas de hablarnos, se acaba la cordialidad, se enfría el matrimonio. Como decía el pastor Chava Pardo hace un momento, estamos juntos pero realmente divorciados, porque no nos une el verdadero amor en Cristo, nos une un papel, nos unen los hijos, y ahí estamos, Señor, y pasan los años y pasa toda una vida, y no podemos experimentar la felicidad que tú quieres darle al matrimonio. Así que por favor, Señor, háblanos. Nosotros disponemos nuestro corazón y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos redarguya, que Él nos enseñe, que Él rompa la dureza de los corazones, y que podamos nosotros ser sensibles, Señor, para que al salir de estas conferencias podamos llevarlo a la práctica con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, no es tarde, nunca es tarde. Aquí hay hombres que pueden tener 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de casados, y si están aquí o estamos aquí es porque necesitamos tu consejo, necesitamos tu palabra, necesitamos más de ti, Señor. Ayúdanos a disfrutar cada día de nuestro matrimonio, cada momento, cada viaje que vamos de vacaciones, cada día que nos sentemos en la mesa a comer con nuestra esposa. Señor, ayúdanos a disfrutar y a disfrutarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien. El amor es amar a tu esposa. Así como la necesidad más grande del esposo está revelado en las Escrituras, también está revelada la necesidad más grande de nuestras esposas. Así como la clave para entender la necesidad del esposo, pues es estudiar la responsabilidad de la esposa,
La clave para entender la necesidad de la esposa, pues es mirar de cerca la responsabilidad del esposo. Entonces, hoy quiero hablarles de que la necesidad más grande de la esposa es ser amada. Esa es la necesidad más grande de ellas, ser amadas. De ahí que cuando una mujer no se siente amada, viene el tentador y las atrapa. Yo tuve una experiencia con una trabajadora, antes tenía un negocio, antes de ser pastor yo tenía un negocio, una farmacia, y un hombre que maneja bicicletas, mototaxis o visitaxis, pues se encargó de enamorar a esta mujer. Ella era casada, ella tenía a sus hijos, era buena cristiana, pero tenía muchos problemas en su casa. No se sentía amada por su esposo, no era valorada por su esposo, no la trataba bien, así que fue presa fácil para el enemigo. Este hombre la conquistó, la enamoró, cayeron en el pecado del adulterio y cada quien se fue por su lado, se destruyó lamentablemente. ¿Por qué? Porque hubo un hombre en casa que no entendió que la necesidad más grande de su esposa era ser amada. Quiero leerles algunas frases y pensamientos de mujeres respecto a esta necesidad que ellas tienen de ser amadas o sentirse amadas. Una de estas mujeres escribió lo siguiente, dijo: si pudiera desearle algo a todas las mujeres del mundo, sería que ojalá algún día encuentren un amor que las haga sentir protegidas, valoradas, escuchadas, comprendidas, seguras, amadas y deseadas. Un amor que las emocione hasta las lágrimas. Dice esta mujer: es hermoso, no acepten menos. Otra mujer escribió lo siguiente: el hombre que haga sentir a su mujer valorada va a tener a una mujer enamorada de él toda la vida. Wow. Otra escribió lo siguiente: a una mujer hay que enamorarla todos los días, no solo cuando sientes que la vas a perder. Otra más dijo: no es tu príncipe azul a menos que te haga sentir como su princesa. Y una más dijo: una mujer no necesita un gran hombre a su lado, necesita un pequeño detalle de él que la haga sentir grande. Luego, un grupo de mujeres decepcionadas de sus maridos, dijeron lo siguiente, y utilizaron frases que ellas dijeron son frases que toda mujer necesita oír. Ellas dijeron: toda mujer necesita oír un te amo de su esposo todos los días. Una mujer necesita que le pregunten todos los días: ¿te pasa algo, mi amor? Una mujer necesita que su esposo le diga: ¿qué sería de mí sin ti? Una mujer necesita que su esposo le diga: cuéntame tu vida, soy todo oídos para escucharte. Toda mujer necesita escuchar de su hombre que le diga: me encanta cómo te ves. Wow, hoy amaneciste radiante, guapísima. También dicen estas mujeres que necesitan escuchar frases como: nada me hace más feliz que estar a tu lado, o tú eres la más linda de todas, aunque no lo sea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas son solamente algunas frases de mujeres que nos permiten ver que la necesidad más grande que hay en los corazones de ellas es la necesidad de ser amadas. Más que cualquier otra cosa, la necesidad de ser amadas. El pasaje bíblico que siempre usamos para poder desarrollar temas como este, y el pastor Chava Pardo ya lo mencionaba, es Efesios capítulo 5, versículo 25, donde Pablo se dirige a los hombres, a los maridos específicamente, y les dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Después en el verso 28 les dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres. En el versículo 33 del mismo capítulo dice Pablo: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Entonces noten la repetición:
Maridos, amar a vuestras mujeres. Después, maridos deben amar a sus mujeres. Y luego otra vez, maridos deben amar también a sus mujeres como a ustedes mismos. Es muy claro. Ahora, el tema que surca toda la instrucción de Dios al marido es que precisamente la esposa necesita ser amada. Entonces, tú, hermano o esposo, depende de ti satisfacer esa necesidad de tu esposa. Depende de ti, porque a veces le dicen: Señor, pues hazle sentir a mi esposa que sí la amo. Y el Señor te dice: no, eso depende de ti. Tú tienes que hacerle sentir a ella esa realidad, esa certeza, esa satisfacción de sentirse amada. Ahora, la clase de amor que necesita tu esposa para ser satisfecha no es el amor que encontramos en los libros o en los consejos de amigos, ¿verdad? Es el amor agape. El amor agape es el amor de Dios. Probablemente tú le has demostrado a tu esposa otras formas de amor, como por ejemplo el amor romántico, que está muy bien. Ojalá fuésemos románticos siempre con nuestra esposa. A lo mejor le has demostrado tu amor a través de las dádivas. Esto lo llamo el amor de las dádivas. O a lo mejor a través del amor de las caricias, el amor de los besos, el amor de los abrazos y todo lo demás. Y todo eso está muy bien, pero eso no es el amor agape. El amor agape requiere de una atención muy, muy especial de nosotros hacia nuestras esposas. ¿Sabías que Dios te ha provisto a ti un manual de amor? Todos nosotros, los cristianos, tenemos ese manual de amor. La Biblia es ese manual de amor. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender a través de la Biblia es que de manera muy práctica y clara, la Escritura nos da 9 versículos que bien pueden ser el manual completo de cómo amar a tu esposa. Así que vamos a abrir este manual de amor que el Señor nos ha provisto. Y el paso número 1 del manual dice que para entender cómo amar a tu esposa, debes primero comprender el amor de Cristo, ¿sí? Para entender cómo amar a tu esposa, debes primero comprender el amor de Cristo. Si yo te pregunto, ¿tú sabes que Dios te ama? ¿Que Cristo te ama? Me vas a decir amén, pero a veces es una respuesta automática, ¿no? O como robótica. Entonces la pregunta sería: ¿comprendes ese amor que te tiene Cristo? No es lo mismo saber algo que comprender algo, ¿no? En Efesios capítulo 5, en versículo 25, le dice el Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó. ¿Notan ustedes el comparativo? No es un contraste, es un comparativo. Esto es muy importante comprenderlo. Ahora, comprender el amor de Cristo es una tarea muy grande. Es una tarea de gran magnitud. Comprender el amor de Cristo no lo vamos a lograr con nuestra pequeña mente romántica, porque todo lo asociamos a veces con eso, con romance, con eso. No. De hecho, Pablo dice que debemos ser capaces de comprender el amor de Cristo. Ser capaces de comprender el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Ok? Entonces, cuando tú escuchas que Pablo te dice, debes comprender el amor de Cristo para poder amar a tu esposa, o que ella se sienta amada, entonces tú oyes eso y dices: no es fácil, suena difícil. ¿Cómo, Pablo, me dices que debo comprender el amor de Cristo? Un amor que excede todo conocimiento. Entonces, si excede todo conocimiento, ¿cómo puedo comprender yo el amor de Cristo? Entonces viene a nuestra mente, ¿verdad?, nuestro entendimiento como un punto gris donde decimos: entonces, ¿cómo amo a mi esposa? ¿O cómo la hago sentirse amada? Ahora, suena un poco difícil, pero no lo es.
Dios ha hecho sumamente fácil la explicación para que nosotros comprendamos su amor por nosotros. En el mismo capítulo de Efesios 5:25 dice: maridos, otra vez, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, digan, me amó. ¿Entendieron? ¿Entendieron el punto? O sea, Dios te ama como tú amas a tu esposa. Así de fácil. Maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo te ama o ama a la iglesia. Repito, Dios te ama como tú amas a tu esposa. Empiezan las interrogantes, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una prueba comparativa. Por ejemplo, el amor que disfrutas tú de parte de Dios hacia ti, ¿es el mismo amor que ella disfruta de ti? Tú disfrutas el amor de Dios, ¿verdad? Todos los días. Entonces la pregunta es, ¿ese mismo amor que tú disfrutas de Dios, ella lo está disfrutando de ti? ¿O el cuidado que experimentas de parte de Dios hacia ti es el mismo cuidado que ella recibe de ti? ¿La cuidas en serio? ¿La proteges en serio? ¿Estás al pendiente de ella? Porque es un comparativo. A esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Entonces, si Cristo te ama proveyéndote cuidado y protección, pues debes entender que entonces Dios espera de ti que tú hagas lo mismo con tu esposa. Y ahí es donde comienzan los problemas, ¿verdad? Y decimos, bueno, si yo la he descuidado, es que por mis horas extras, es que por mi trabajo, es que esto y aquello. Otra pregunta, ¿la generosidad que tú recibes de parte de Dios es la misma generosidad que ella recibe de ti? ¿O eres codo? De los codintios dicen, ¿verdad? Y no hablo de económicamente, aunque va incluido en el paquete. La gentileza que recibes de Dios hacia tu persona es la misma gentileza que ella recibe de ti. ¿Eres un caballero como Dios es caballero contigo? ¿Eres cuidadoso con ella como Dios es cuidadoso contigo? ¿Eres amable con ella como Dios es amable contigo? Bueno, dices, no, pues imposible, yo no soy Dios. Yo no soy Dios para hacer lo que Dios hace. Yo no puedo hacer lo que Dios sí puede hacer. Bueno, en eso dices verdad, pero escúchame bien. El adverbio como, cuando Pablo dice, maridos, amen a sus esposas como, este adverbio como indica que aunque no eres Dios, sí es posible que ames a tu esposa como Cristo te amó a ti. Y no necesitas un poder sobrenatural para lograrlo, solo necesitas querer. Eso es lo único. ¿Cuántos dicen quiero? Sí, no todos dijeron, ¿verdad? Aquí hay muchos varones, pero no todos dijeron quiero. Entonces, Señor, dame poder para amarla. Señor, es que es una mujer difícil. Dice el Señor, no, solamente es un asunto de tu voluntad. Es un asunto que tú quieras, lo tienes que decidir. Es como el perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros somos perdonados todos los días por el amor de Cristo, entonces tú no tienes excusa para dejar de perdonar las faltas de tu esposa o las faltas de tus hijos o de cualquier persona. ¿Por qué no lo haces? Porque no quieres tomar la decisión. Porque tu voluntad se opone a la voluntad de Dios. Y lo mismo es en el amor hacia nuestra esposa. Tú puedes amar a tu esposa como Cristo te ama a ti. El problema es nuestra voluntad. Además dice que Jesús se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién es ella? Por su esposa. ¿Quién es su esposa? Nosotros. Entonces, sin duda que estas dos definiciones son la mejor manera de saber exactamente la clase de amor que tu esposa necesita. Amor como y entregarse como. ¿Me expliqué? Maridos, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la clase de amor que necesitamos. Amar como y entregarse como Cristo se entregó. Entonces, la clase de amor que tu esposa necesita es un amor que cuesta.
Es un amor que cuesta, es un amor que sacrifica. Es un amor en el que tienes que pagar cierto precio. Pues así es la evidencia del amor bíblico, porque la evidencia del amor bíblico siempre se mide por su costo, ¿no? Cuando Dios quiere mostrarte cuánto te ama, ¿sabes lo que te va a pedir? Te va a pedir que consideres cuánto le costó ese amor. Lo voy a repetir. Siempre, siempre, siempre es lo mismo. La evidencia del amor bíblico siempre se mide por su costo. Cuando Dios quiere mostrarte cuánto te ama, te pide que consideres cuánto le costó a Él ese amor por ti. ¿Y cuánto le costó ese amor por ti? Bueno, Él te va a llevar a Juan capítulo 3, versículo 16, que todos lo sabemos de memoria, y dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que dio o entregó a su Hijo unigénito. También te va a llevar a Romanos capítulo 5, versículo 8, donde dice: mas Dios muestra su amor para con todos, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Entonces Dios te dice: ¿estás viendo el costo de mi amor por ti? ¿Te estás dando cuenta que amar a tu esposa no es de lo más fácil? ¿Verdad? Porque cuando nos casamos la veías tan bonita, ¿verdad? Tan preciosa, que decías: esta mujer es fácil de amar. Además era muy amable, era muy atenta contigo, no solo tú le dabas piropos, ella también te los daba a ti, y tú decías: wow, esta mujer es fácil de amar. Pero el Señor te dice: no, hay un costo que pagar, y el costo es alto, para que tú puedas amar a tu mujer con el amor con el que Cristo te amó a ti. Y ese amor es que Él dio a su Hijo, y que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿Estamos entendiendo lo que quiero decir? Que la evidencia de tu amor hacia tu esposa se mide por el sacrificio hecho. ¿Sí? La evidencia de tu amor hacia tu esposa se mide por el sacrificio hecho, es decir, por lo que te está costando amarla. Por ejemplo, Cristo sacrificó mucho en la cruz por su esposa, o sea, por nosotros. Dice la Biblia que Él entregó su inocencia cuando fue colgado en la cruz con vergüenza. ¿No es eso un costo muy alto? Dice que Cristo sacrificó a sus amigos aun cuando ellos, dejándole, huyeron. Le costó mucho. Dice que Cristo entregó sus relaciones, especialmente la que disfrutaba con su Padre. Ese fue un costo muy alto, el que Él estuvo dispuesto a pagar con tal de amar a su esposa. Dice que perdió su principal fuente de gozo cuando su Padre le dio la espalda por causa del pecado tuyo que fue puesto sobre Él. ¿No es ese un gran costo que tuvo que pagar Jesús? Además, Jesús abandonó toda comodidad y sufrió como ningún hombre había sufrido. Bueno, hoy muy pocos estarían dispuestos a sufrir esto. Finalmente dice que Jesucristo sacrificó su propia vida. En 1 Juan 3:16 dice el apóstol Juan: en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. Y después dice: también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Aquí, en lugar de decir por los hermanos, es ¿por quién? Por mi esposa, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y si Él puso su vida por nosotros, dice Juan, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestras esposas. Entonces, si tú quieres comprender el amor de Cristo, pues solamente tienes que contemplar una sola cosa: su sufrimiento. Solo eso. Si quieres que tu esposa comprenda tu amor, pues debes mostrarle el costo que estás pagando. Sí, porque le decimos muchas veces, ¿verdad? Oye, yo te amo. ¿No te das cuenta cuánto te amo? Pues no se dan cuenta. Nosotros tenemos que demostrar el costo que estamos pagando.
¿Qué sacrificio importante has hecho últimamente por ella? ¿Qué sacrificio importante has hecho últimamente por ella? Mira, cuando el rey David quiso ofrecer un sacrificio a Dios en el campo de un extraño para detener las plagas que habían venido sobre Israel, ¿se acuerdan? David vino y le dijo a él: véndeme la era, véndeme tu era o tu terreno, véndeme este espacio. Entonces aquel hombre, reconociendo que era David, el rey, le dijo: no, David, todo es tuyo, todo está en tus manos, toma lo que quieras, es decir, te lo regalo. ¿Pero qué le contestó David? En 2 de Samuel capítulo 24, versículo 24, ¿qué le contestó David? Y le dice: no, por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me hayan costado. No ofreceré a Dios nada que no me haya costado. Escuchen, David sabía que no era amor real si no había un costo involucrado. ¿Entendimos? Si no hay un costo involucrado, no hay amor real, hermanos. Esa es la realidad, porque la evidencia más grande de tu amor por tu esposa, pues evidentemente no son tus palabras bonitas, no son los viajes que tú le puedas dar y que le digas: mi amor, ahora de 50 años de casado, te voy a llevar a París, a la ciudad del amor. Bueno, qué bueno que pudiéramos ofrecerle eso a nuestra esposa, ¿verdad? Pero eso tampoco es la evidencia de un amor verdadero, ni todas las promesas que tú le haces. Todo eso puede sonar bien, pero no es amor verdadero. La evidencia más grande de tu amor es lo que tú le puedes dar. Y escúchame, y más que eso es el sacrificio que haces para hacerlo. Es el sacrificio que haces para hacerlo. Y cuando yo veía este punto, yo recordaba en mi caso personal que mi padre, que todavía vive, me enseñó esta lección de primera mano. Los últimos años de vida de mi madre fueron años muy duros para ella. Ella ya partió con el Señor. Mi madre estuvo muy enferma los últimos, no sé, más de 10 años. Mi papá, a sus 75 años de edad, hizo todo lo que pudo por ella. Por ejemplo, a mi madre le gustaba comer en algunos restaurantes. Mi papá agarraba su carro, ella ya andaba en silla de ruedas, casi la cargaba, la metía al auto y se la llevaba al mercado. Y él se iba a los tacos de barbacoa y le pedía tantos tacos y un agua, y se iba caminando y se los llevaba hasta el estacionamiento, lejos, y se los servía. Iba y venía, iba y venía. Mi madre en sus últimos años, 10 años, ya no tuvo fuerzas para cocinar, pues mi padre se convirtió en el cocinero de ella. Desayuno, comida y cena todos los días. Mi madre era incapaz de hacer el aseo de la casa, pues mi padre se convirtió en el empleado doméstico de la casa. Mi madre dejó de tener ánimo por la ropa, por el gusto de vestirse bien, pero mi papá le seguía comprando sus vestidos favoritos, aunque muchos de ellos los dejó ahí en el armario, no los alcanzó a usar. Mi madre no necesitaba más dinero para irse de compras. Mi papá, sin embargo, le seguía dando dinero para gastar. Mi madre perdió el sueño en las noches. Mi papá la acompañaba y le leía la Biblia. Una noche le dijo mi madre a mi padre: ya no te voy a dar lata, ya me voy a curar. Esa madrugada mi madre se fue con el Señor. Wow. Cuando pensaba en eso, yo me maravillaba del amor que le tenía a ella, aunque ella no podía corresponderle con su propio amor. Por años, mi padre llevó a cabo su ministerio de sacrificio y amor. Oigan esto: sacrificio y amor, ministerio de sacrificio y amor, y jamás flaqueó en su devoción a ella. Mi padre amó a mi madre hasta el fin, sin recibir nada a cambio.
David dijo: no le ofreceré a mi Dios nada que no me haya costado. ¿Y sabes algo, hermano? El tiempo llegará en tu matrimonio, en mi matrimonio, cuando tendrás que hacer sacrificios por tu esposa, grandes sacrificios. Cuando eso suceda, le vas a demostrar cuánto la amas, y tus ofrendas de amor fortalecerán tu matrimonio como el amor de Cristo nos fortalece en nuestra relación. Amén. ¿Estás dispuesto? Que el Señor nos dé la gracia, ¿verdad? Porque alguno me dirá: es que mi esposa es muy difícil, es que usted no sabe cómo es mi esposa. Bueno, ellas dicen lo mismo de nosotros, ¿verdad? Y por eso estamos aquí en esta conferencia, para aprender cómo Dios quiere que las amemos y cómo nos amen también a nosotros. Mira, amar a tu esposa con un amor que te satisfaga a ti no es amor. Si todo lo que tú estás haciendo por ella es más bien por ti, no es amor. Amor verdadero es un amor que le satisfaga a ella antes que a ti. Eso es el amor puro, en realidad. Ese es el amor que Cristo nos manifestó a nosotros. Él se despojó de su divinidad, Él tomó forma de siervo, Él se hizo semejante a nosotros, y ahí vemos toda su pobreza. Él pudo permanecer en su ambiente de gloria, rodeado de ángeles, de adoración, querubines, serafines, ¿verdad?, al lado de su Padre, y quedarse allí en el trono. Y Él dijo: no, esto no se trata de mí. Esto no se trata de satisfacerme, sino ¿de qué? De ayudarlos a ellos, de satisfacer la necesidad que ellos tienen. Si yo no voy a la tierra y no muero por ellos, si no hago un sacrificio, ellos se van a morir, ellos se van a perder. Y yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces algo tengo que hacer, y lo único que podía hacer Jesús era morir por nosotros. Era darse en sacrificio por nosotros. Lo único que podía hacer era pagar el alto precio del sacrificio. Entonces él no vemos su propia satisfacción, sino la satisfacción de nosotros. Este es el ejemplo más grande de un amor puro. Porque así como tu salvación por el amor de Cristo fue el objetivo de Él, de la misma manera la felicidad de tu esposa debe ser la gran prioridad de tu vida. La satisfacción de tu esposa debe ser la gran prioridad de tu vida, no tu propia satisfacción. Por eso Pablo dijo que el esposo sustenta y cuida a su esposa como Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Entonces la prioridad no soy yo, la prioridad es ella. La satisfacción no es para mí, la satisfacción es para ella. El gozo no es buscarlo para mí, es buscar darle gozo a ella, que ella pueda deleitarse en nosotros, que ella diga: jamás podría poner mis ojos en otro hombre que no seas tú, porque has hecho todo por satisfacerme, has hecho todo por tenerme contenta, has hecho todo por hacerme feliz, has hecho todo por cautivar mi corazón. Cada día te esfuerzas por enamorarme, aunque no soy la misma mujer delgadita, ¿verdad?, cuando me conociste, pero tú de todas maneras me dices: flaquita, redondita como estés, te amo, me gustas. Por eso es que, mira, cuando tú ves una mujer hermosa, bien vestida, bien cuidada, radiante, ese es el reflejo de cómo la tiene el esposo realmente. Pero si ves a una mujer descuidada, ¿verdad?, y ya a las mujeres les gusta pintarse el pelo, pero la traes con unas raíces de este tamaño aquí en el pelo, y dice un pastor: la traes con los zapatos de la boda todavía, ¿verdad? Entonces tú no puedes esperar que tu esposa diga: wow, este hombre, ¿verdad? No. Si tú quieres realmente que ella diga: este hombre es el que amo, ahí está el secreto. Hay que pagar el precio y hay que satisfacer su corazón, sus necesidades antes de las de nosotros. Por eso, repito, Pablo dijo: el esposo debe sustentar y el esposo debe cuidar a su esposa como Cristo lo hace, sustenta y cuida a la iglesia. Efesios 5:29.
Ahora esta palabra cuida, porque hay muy pocos esposos cuidadosas de sus esposas, ¿eh? Hay muy pocos esposos que cuidan a sus esposas, realmente. Y esta palabra cuida tiene una connotación muy fuerte que es protección. Es la misma imagen bíblica de la gallina que junta a sus pollitos debajo de sus alas para darles cuidado, protección, un lugar cálido, un lugar suave, y todo esto para protegerlos de cualquier peligro. Tu esposa necesita esa clase de amor. Ella quiere sentir tu calidez, esposo. Ella quiere sentir tu protección, esposo. Ella lo necesita. ¿Sabes por qué? Porque por naturaleza la mujer es el vaso más frágil. Es el vaso más frágil. Entonces ella quiere ser tratada con ternura. ¿Sabías que eso le da honra a tu esposa? Cuando tú la tratas con ternura, cuando eres cariñoso, cuando eres cuidadoso, cuando eres protector de ella, eso es una honra que tú le estás dando a tu esposa. Y Dios le da un lugar muy importante a ese trato del esposo por su esposa. Hay una regla para medir las oraciones del esposo. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Primera de Pedro 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente. Y ahí viene, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor a la mujer como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, escuchen con mucha atención esta otra versión del mismo texto. Es una versión inglesa. Se lee así: esposos, igualmente, dejad que vuestra vida hogareña con ella se rija por los preceptos del conocimiento de la palabra, siendo ellas el instrumento más débil, o sea, la mujer, la esposa. Repito, siendo ellas el instrumento más débil, lo femenino, reservando para ellas particularmente el honor, que también son coherederas con vosotros de la gracia de vida, y esto a fin de que ninguna, fíjense cómo dice esta versión, de que ninguna incursión satánica se haga en vuestras oraciones. Increíble, ¿no? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que es de gran estima para Dios y de gran valor para Dios tu esposa. La estima mucho, y Dios quiere que tú seas el reflejo de cómo Él es con ella y con nosotros. Ahora, tristemente, lamentablemente y obviamente me dirijo a cristianos, para muchos esposos, sus esposas no valen nada o valen muy poco. Pero ¿cuánto valor tienen las mujeres según Dios? ¿Cuánto valor tiene tu esposa según Dios? Vamos a Proverbios capítulo 31 versículo 10. Proverbios 31 versículo 10. Hasta no lo sabemos de memoria. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, ahí está el valor de la mujer, porque su estima o su valor, ¿qué? Sobrepasa largamente o por mucho a la de las piedras preciosas. La Nueva Traducción Viviente dice que la mujer, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es más preciosa que los rubíes. Wow, es más preciosa que los rubíes. La traducción del lenguaje actual dice, es una joya muy valiosa. Entonces el hombre que no tiene a Dios en su corazón, pues desde luego cambiaría completamente lo que dice este texto, ¿no? Y un hombre que no entiende lo que la mujer o el valor que tiene la mujer delante de Dios, tal vez diría,
en lugar de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Diría, ¿dónde puedo hallar a una mujer que me obedezca? ¿O dónde puedo hallar una mujer que cumpla mis deseos? ¿Dónde puedo hallar a una mujer que satisfaga mis deseos sexuales? ¿O dónde puedo encontrar a una mujer calladita? Porque calladita te ves más bonita, ¿verdad? ¿O dónde puedo encontrar una mujer que me dé mi espacio? Si vieras cuántas consejerías atendemos en la iglesia, y este es un común denominador, es que no me da mi espacio. Y le digo, ¿y a qué te refieres con tu espacio? Que agarra mi celular y me lo revisa. Le digo, ¿y qué? ¿Escondes algo? Pues no, pero es una falta de respeto. Pues si es tu esposa, ¿cómo va a ser una falta de respeto? Pero el hombre que no entiende el valor de la mujer dice, una mujer, ¿dónde encontraré a una mujer que respete mi privacidad? ¿O dónde encontraré una mujer que no sea tóxica? ¿No? ¿O dónde encontraré una mujer hermosa? ¿Dónde encontraré una mujer con un cuerpazo? ¿Dónde encontraré una mujer talentosa? ¿O dónde encontraré una mujer brillante? ¿Dónde encontraré una mujer inteligente? ¿O dónde encontraré a una mujer simpática? Te voy a decir algo, esa clase de hombres no sirven. No sirven. Dios, hermanos, pasa por alto todas estas cosas. Dios estima más la virtud que todo lo demás. Dios destaca las virtudes más que las cosas superficiales. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que tú estimas más de tu esposa? ¿Qué es lo que tú estimas más de tu esposa? Bueno, si la lista es larga, te recuerdo que el amor de Dios estima las virtudes. Tú debes estimar más las virtudes de tu esposa que cualquier otra cosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora, por favor, no me digas que tu esposa no tiene virtudes, porque seguramente tiene más que tú y más que yo, ¿no? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? ¿Qué mira? Las virtudes, ¿verdad? Y ahí estaban los hermanos de David, guapos como ustedes. Y dijo Dios, ese no es, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco. Traigan a David, ¿verdad? Dios vio el corazón, las virtudes. Ahora pon mucha atención. No solamente dice que la virtud tiene más valor que las piedras preciosas, sino que el alma de tu esposa tiene más valor que todo el mundo. El alma de tu esposa tiene más valor que todo el mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y al final pierde su alma? Hermanos, cuando Dios mide el valor del alma de tu esposa, mira, lo pone en un lado de la balanza, el corazón de tu esposa, el valor de tu esposa, de un lado de la balanza, pero del otro lado de la balanza pone todo el oro del mundo, le agrega toda la plata del mundo, le agrega todos los diamantes del mundo, todos los bienes raíces, todas las acciones, todos los bonos y todo lo millonario que una nación pueda poseer. Y ahí está, de un lado de la balanza está el corazón, el alma de tu esposa, y del otro lado están todas las riquezas del mundo. Y luego declara el Señor y dice, el alma de tu esposo, de tu esposa, tiene más valor que todo eso. Tiene más valor que todo eso. Un hombre entró a una tienda de antigüedades para comprar un escritorio. En su ignorancia, las cosas que vio las vio como un montón de cachivaches. Pero los amantes de las antigüedades las llaman reliquias.
Este hombre vio un escritorio que le serviría y aunque era un poco viejo, preguntó ¿cuánto cuesta? Él preguntó pensando que le diría el vendedor unos 50 pesos. Pero él le dijo cuesta 6,000 pesos. ¡Wow! Entonces él le dice, ¿cómo puede ser que cueste tanto este escritorio viejo? Tiene golpes, tiene rayones por todos lados. ¿Cómo puede valer tanto este mueble? El vendedor le miró con una mirada distinguida que mostraba su desdén por la ignorancia de este hombre y le dijo, bueno, el dueño le puso ese precio porque hay personas que aprecian el valor de este mueble y estarían dispuestas a pagar. El hombre replicó y dijo, quizá lo harían, pero yo no. ¿Qué lección aprendemos de esto, hermanos? Que cuando un comprador y un vendedor están de acuerdo en el precio, no hay problema con pagarlo. ¿Entendieron? ¿Sí? No hay problema. Cuando un esposo está de acuerdo con el dueño de su esposa acerca del valor que tiene tu esposa, no hay problema en pagar el precio. No hay problema en hacer el sacrificio o cualquier sacrificio por ella. Este es el amor puro. Es amar lo que Dios ama y de la manera que Dios ama. Esto es estar de acuerdo con Dios acerca del valor de tu esposa. La siguiente pregunta que vamos a contestar hoy es, ¿por qué amar a tu esposa? ¿Por qué amar a tu esposa? Bueno, en principio puede sonar como una pregunta tonta, pero es importante. Hay muchas razones egoístas en algunos hombres de por qué aman, entre comillas, a sus esposas. La razón de Cristo para amar a la iglesia describe el motivo más alto del amor y contiene una lección increíble para el esposo. ¿Por qué amó el Señor a su iglesia? ¿Por qué? Efesios capítulo 5, versículo 27 y versículo 28. Efesios 5, 27 y 28. Dice Pablo, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué? Santa y, todos, que fuese santa y sin mancha. Fíjate en la meta de Cristo. ¿Cuál es la meta de Cristo? Santificarla, santificar a su esposa. Bueno, esto debe de ser tu meta hacia tu esposa, santificarla. Te voy a explicar. Así como Cristo ministró las necesidades espirituales de la iglesia y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, tú debes ministrar la vida espiritual de tu esposa. Amén. Es tu responsabilidad, tú eres el hombre de la casa. Tú debes ministrar la vida espiritual de ella. En otras palabras, tú amas a tu esposa cuando la ayudas a santificarse. Así es como la amas, cuando la ayudas a santificarse. ¿Y qué es ayudarla a santificarse? Ayudarla a ser más como es Cristo. Para eso estamos. Para ayudar a nuestra esposa a parecerse más a Cristo. Una ocasión estábamos en la casa y tenemos 5 hijos y bueno, se armó ¿verdad? Una rembaramba tremenda. Ahí traían sus pleitos y sus inconformidades y todo. Entonces mi esposa se alteró y empezó a gritarle, Danielito, ya cállate, y tú, Pablito, no lo provoques, y tú, Melody, ahí estás también, y tú, Valeria, y tú, Débora. Y ya empezó a gritar, y entonces yo la llamé y le dije, no les grites. Me dice, es que mira cómo me ponen. Y le dije, mira, yo te entiendo, pero ¿qué crees? Que la Biblia dice, quítese de vosotros toda gritería. Entonces se quedó callada y se fue al cuarto y fue a orar y le dijo al Señor, perdóname. Y desde entonces, no te digo que no les grite, les grita menos. Pero ¿qué hice yo? Ayudarla ¿a qué? A santificarla. Eso es lo que hace un hombre con su esposa.
¿sí? Y hay cosas, ¿verdad?, que ellas necesitan en su naturaleza muchísimo de nuestra ayuda. Y es tu obligación, esposo, santificar a tu esposa, ayudarla a ser más como Cristo. Una vez un príncipe que tenía partes de su cuerpo deformadas, le encargó a un artista traer un bloque de mármol al patio de su palacio y le pidió que esculpiera una estatua de él como este hombre habría sido si él fuera normal. ¿Por qué? Porque era un príncipe que tenía partes de su cuerpo deformadas. El escultor comenzó su proyecto. Comenzó a pulir, a esculpir. De repente sale el rostro de este príncipe, el cual estaba bien. Sin embargo, cuando hizo el cuerpo, pues no era el de aquel príncipe deformado, sino de un hombre con un cuerpo normal y bien erguido. Cuando el escultor terminó su obra y limpió los escombros, el príncipe se acercó poco a poco a la estatua, la estudió por un momento y luego se puso de espaldas a la estatua poniendo sus manos en las caderas de la estatua. Como era un príncipe deforme, encorvado, tullido, él se pegó a la figura, trató de enderezar su espalda, dobló su cintura, sus piernas tullidas le dolían, pero él las estiraba para hacerse lo más parecido a esa escultura perfecta. El dolor de sus brazos y de sus manos era insoportable. Incluso, como él era un hombre enfermo, le comenzaron a dar calambres por todo el cuerpo. Pero día tras día, semana tras semana y mes tras mes, lo hizo y lo intentaba y lo intentaba. Hasta que un día, para alegría de todo su reino, este príncipe pudo alinear su cuerpo a aquella escultura perfecta que había hecho aquel artista. Sus hombros, su espalda, sus piernas, todo era igual al de la estatua. Literalmente, ¿saben lo que había pasado? Se había conformado o se había emparejado a la imagen de una estatua perfecta. Eso es la santificación. Es llegar a ser conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Llegar a ser conforme a la imagen de Cristo. Entonces, amar a nuestra esposa es muy importante, pero repito, no es decirle palabras bonitas. Amar a tu esposa es ayudarla con todo y sus deficiencias a poner sus ojos en Cristo. Amén. Escúchame, no debes burlarte de sus deficiencias. Tienen muchas deficiencias, como también nosotros. No debes burlarte de sus incapacidades. A veces yo veo que mi esposa dice algo y nadie le entendemos, pero yo me quedo serio y por ahí no falta la risa de Pablito, el más chiquito, y mi esposa se pone roja de que sintió que se burló de ella, ¿verdad? Y le digo a ellos, respeten a su madre, no se rían. Sí, no agarró la onda, sí, no, estaba bien fácil, pero no lo entendió. No te burles. No se rían. Nosotros estamos, si la amamos, ¿para qué estamos? Para ayudarla a conformarse a la imagen de Cristo. Amén, hermanos. Entonces no debes burlarte de tu esposa, no debes burlarte de sus deficiencias, no debes burlarte de cualquier cosa que un hombre sin Cristo se burlaría. Debes ayudarla a alinear cada parte de su vida a la imagen de Cristo. Su mente, su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus sueños, sus expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es amar a tu esposa. Y eso es lo que ellas esperan de nosotros. Es ayudarlas a que gradualmente se vayan conformando a la imagen de Cristo.
Cuando yo oigo a mi esposa que le enseña a veces a los jóvenes, que está al frente de jóvenes y adolescentes en la iglesia, o que les enseña a las mujeres y ella les dice, mi ejemplo es Cristo y después de Cristo es mi esposo, yo me siento feliz. Pero al mismo tiempo digo, qué responsabilidad, qué paquete, ¿verdad? Entonces, pero es lo mismo porque ellas nos observan. Entonces, si tú no tienes una vida de comunión con Dios, si tú no vives una vida de relación con Dios, entonces no esperes que tu esposa la tenga, porque tú eres el maestro de ella. Tú eres el ejemplo de ella en su búsqueda de la imagen de Cristo. Yo entiendo que cada persona tiene su relación con el Señor, y a lo mejor aquí es al revés, a lo mejor tu esposa es más espiritual que tú, pero escúchame, esa es tu mayor responsabilidad, no la de ella. Tú tienes que ayudar a tu esposa a santificarla, a conformarla a la imagen de Cristo. Esa es tu responsabilidad. Otra pregunta es, ¿hasta cuándo debes amar a tu esposa? Porque la necesidad más grande de la esposa, ¿cuál es? Ser amada. ¿Hasta cuándo, pastor, debo amar a mi esposa? Pues la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. La Biblia dice que la debes amar para siempre, hasta que la muerte te separe. Hay que llegar a las bodas de plata, hay que procurar llegar a las bodas de oro, si Dios nos lo permite, amén. El día de mañana voy a ir a ministrar unas bodas de oro a Hidalgo, un pastor 50 años de casado. Yo digo, gloria a Dios. Hermanos, es desalentador ver que los esposos de hoy cambian de esposa como cambian de calcetines o como cambian de auto, ¿no? Pero el amor agape de un esposo por su esposa es posible, ¿sí? Y lo aprendemos comparándolo al amor de Cristo por la iglesia. Es un amor duradero. Romanos 8, versículos 35 en adelante, nos hacen saber que absolutamente nada puede apagar el amor de Cristo en el matrimonio. Nada, hermanos. Nada puede apagar el amor de Cristo en el matrimonio. Romanos 8:35. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿O acaso hay algo? ¿Entienden lo que está diciendo Pablo? ¿Acaso hay algún motivo para que Cristo nos deje de amar? ¿Hay algún motivo, hermanos? ¿Debería haber algún motivo para que tú dejes de amar a tu esposa? Pues no, porque maridos, amen a su esposa como Cristo los amó a ustedes. Y si no hay un motivo para que Cristo deje de amarte, entonces para ti tampoco. No hay motivo para que tú dejes de amarla. Por eso dice Pablo, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Verso 37, dice el apóstol Pablo, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, dice, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Verdad? Entonces, si tú amas a tu esposa con ese amor con el que Cristo te ama, no hay poder en la tierra y no hay poder en el infierno que pueda detenerlo. No lo hay. Tienes que serle fiel hasta el último día de tu existencia. Amén. Sí, no que la secretaria me trata mejor, no que nada. Así como Cristo no deja de amarte, tú no dejas de amar a tu esposa. En las buenas y en las malas, aunque se porte mal y se porte bien, ese es el amor de Cristo. El Señor no nos deja de amar a nosotros.
Y cuando tú le transmites ese amor, esa seguridad a ella de que ella es, como decían, ella es tu panquecito marinela, mira, ella suspira por ti, hermano. ¿No? Quiero terminar con esto. Toda esposa, absolutamente toda esposa, necesita ser amada. Todas necesitan ser amadas. No con un sentimiento flotante de emociones poco pensadas y emociones a veces hasta precipitadas, sino con el amor de Cristo. Tienes que amar a tu esposa con el amor de Cristo. La necesidad más grande de tu esposa es tu amor. Después del amor de Cristo, la necesidad más grande de tu esposa es tu amor. ¿Qué ministerio tan maravilloso tienes? El ministerio de amar a tu esposa. Wow, ¿lo habías pensado así? A veces, Señor, ayer me decía un hermano, yo creo que yo no tengo ministerio. Yo creo que a mí, así me decía, como que todos me rechazan, como que todos me desechan, como que si me hicieran sentir el patito feo de la iglesia. Y le dije, pues tienes un ministerio muy grande, el ministerio de la oración. Ora por toda esa gente que tú crees que te ha dañado. A lo mejor no te han dañado, es que a lo mejor tú tienes dañada el alma, el corazón. Es un ministerio. Los esposos tenemos un ministerio muy grande. ¿Y cuál es el ministerio? Amar a tu esposa. ¿Cómo, pastor? Pues ya lo dije, ¿verdad? Como Cristo te amó a ti. Si entiendes eso, qué matrimonio tan feliz podrás disfrutar. Que Dios bendiga nuestros matrimonios, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé la gracia y que Dios pueda ver en nuestro corazón ese deseo de obedecerle y ese deseo de poder llenar ese hueco en el corazón de ellas. La necesidad más grande de la esposa es ser amada por su esposo. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Señor, muchas veces te hemos pedido algún ministerio para desarrollar en la iglesia, Señor. Quizá alguien te ha pedido el ser un pastor, el ser un maestro. Pero tú hoy nos has hablado, Señor, que el ministerio de un marido es amar a su esposa, es cuidarla, es protegerla, es ministrarla en sus necesidades, es abrazarla con sus oraciones, abrazarla con su ternura, abrazarla con su cuidado, su protección, su esmero, su esfuerzo. Sabemos que no es cosa fácil porque estamos casados con una persona que es imperfecta, y es imperfecta porque es pecadora, igual que nosotros, Señor. Y no podemos esperar perfección de nuestra esposa porque solo tú eres perfecto. Ni podemos esperar completa santidad de ella porque solamente tú eres santo, 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 3 veces santo. Pero sí entendemos, Señor, que quieres darnos un matrimonio con mucha felicidad. Un matrimonio placentero. Tú quieres darle placer a mi esposa. Tú quieres darle alegría, gozo, tranquilidad, estabilidad emocional. Señor, tú te preocupas por ella. Pero tú a quien equipas para proveerle todo eso es a nosotros, sus esposos. Señor, ¿y cuántas veces hemos desatendido tus mandamientos? ¿Cuántas veces hemos escuchado que amor es amar a su esposa? Y comenzamos a ver todos sus errores, comenzamos a ver sus faltas, aquellas cosas o
o aquellas palabras que nos hirieron, aquellas actitudes que nos defraudaron, y comenzamos a dejar de ver el amor de Cristo hacia nosotros. Comenzamos a enfocar nuestra mirada en ellas, en sus errores, en la falta de respeto que en ocasiones han tenido contra nosotros, y hemos cerrado nuestro corazón, nos hemos endurecido del alma y hemos cerrado, Señor, ese corazón y hemos dicho: no más, voy a dejar de amarla, o voy a dejar de ser bueno con ella, o dejaré de ser caballeroso, gentil, romántico, voy a dejar de orar por ella, que pague las consecuencias de su deshonra. Señor, cuando tú nos enseñas en tu palabra que tú no eres así con nosotros, cada día nos demuestras tu amor cuando se renueva tu misericordia para nosotros. Cada día, Señor, nos dices que nos amas y que somos importantes para ti, por lo cual tu Espíritu Santo viene continuamente a nuestras vidas y nos ministra, nos redarguye de pecado, nos santifica, nos ayuda, nos fortalece, nos levanta. Y es eso lo que nosotros tenemos que pasar hacia nuestra esposa, santificarla, ayudarla a conformarse a la imagen de Cristo, a ser más como Cristo, Señor. Y cuando yo veo sus errores o sus deficiencias, cuando yo veo, Señor, esas malas cosas que hay en ella, en lugar de guardar rencor, en lugar de guardar incluso odio, falta de perdón, eso, Señor, me debería llevar a pensar y decir: ella necesita ser santificada por mí. Ella necesita ser llevada a Cristo, necesita ser enseñada por mí, necesita mis oraciones, necesita mi consejo, necesita mi dirección, necesita mi apoyo, mi respaldo. Señor, que podamos entender y asumir esa responsabilidad, porque tú nos quieres dar un matrimonio feliz, que podamos disfrutar cada día, Señor, a levantarnos de nuestra cama y verla, Señor, que podamos decirte: Señor, gracias, porque hoy es un día que se parece a mi esposa más a ti. Dame, Señor, la sabiduría, dame el entendimiento, la fuerza para poder lograrlo. Señor, a nosotros como hombres, Señor, ayúdanos a conformarnos a tu imagen y a tu semejanza. Ayúdanos a ser hombres, verdaderos hombres, Señor, que estamos dispuestos a amar a nuestras esposas como tú estás dispuesto a amarnos a nosotros a pesar de nuestros pecados. Yo oro, Señor, por cada uno de los esposos, varones que estamos aquí, Padre, y yo te pido de tu abundante gracia, de tu abundante amor, de tu abundante sabiduría. Ayúdanos, Señor, a amarlas como tú nos amas a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.